Continuamos en la revista agropecuaria de hoy sábado 8 de mayo y le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Osiris de León. Ingeniero, ¿cómo va la cosa? Viendo los acontecimientos, Michelle, y contento de estar aquí para saludarte a ti, a Julito, a Ramón y a todo el pueblo dominicano. Así es que ojalá tengamos temas de agenda hoy que sean de interés para la sociedad. Bien. Osiris, el tema, uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy era lo que se ha comentado un poquito ya más profundo de lo que es esto que hay del posible desvío del agua del río Masacre, que es un río que está, para que la gente sepa, entre Haití y República Dominicana. Por lo que entendemos, este río pertenece a los dos países, o sea que no es de ninguno de los dos, la propiedad de los dos. Y se está discutiendo de que los haitianos quieren sacar el agua, desviar el río para utilizar esta agua. Nosotros decíamos de forma personal, conversando la semana pasada con otro productor que decía, pero total, que cojan ese río ya al final, que ahí esa agua es la que se está perdiendo, que esa agua se está yendo al mar, y ellos pueden cogerlo ya a nivel del... Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Hablen un poquito de lo que puede ser la problemática en pro y en contra de que los haitianos utilicen este recurso. Mira, Michelle, el problema del agua en la región fronteriza es mucho más complejo de lo que aparenta y mucho más complejo de lo que ha salido a relucir hasta ahora en los medios de comunicación. Porque tú sabes que tenemos una frontera de poco más de 391 kilómetros, pero esa frontera tú la divides en tres segmentos. El segmento norte, que está definido por el río Masacre, el segmento central, que está definido por el río Artibonito, y el segmento sur, que está definido por el río Pedernales. Tú sabes que en Haití hay una deforestación total en la región fronteriza. Tanto así que tú ves en las películas, en los documentales, en el libro de Al Gore o en el libro de Jared Diamond, que la frontera entre República Dominicana y Haití se define por el color, porque hay color verde del lado este y todo está gris del lado oeste. Eso implica que tú tienes una presión social del lado haitiano por el acceso al agua, mayor que la presión que tú tienes del lado dominicano, porque parte importante de las comunidades dominicanas fronterizas están migrando hacia Santo Domingo, Bávaro y Punta Cana, hacia Mao, hacia Constanza, hacia Tireo, hacia Ocoa. En cambio, hay una parte de la población haitiana migrando hacia la línea fronteriza haitiana. Por eso tú ves la diferencia en tamaño y en población entre Juana Méndez y Dajabón. Eso te genera una presión extraordinaria sobre lo que llamamos en hidrología el agua escasa. Y esa agua escasa, conforme a los tratados internacionales suscritos por las naciones con la ONU, implica que el aprovechamiento de esa agua tiene que ser consensuado. Y tú lo ves entre Israel y Palestina, lo ves entre Vietnam, Camboya y Laos. En un lado con el río Mekong en Vietnam y con el río Jordán en Israel y Palestina. Ese mismo caso aplica a la República Dominicana, pero con un agravante. La región fronteriza del lado haitiano es una zona de baja pluviometría. Te caen 300, 350, a veces 400 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. ¿Y la de nosotros, 1.500? Nosotros tenemos en Bonao y La Vega 3.500. En no, pero Santiago, ahí mismo, al lado de ellos. O sea, no, al lado de ellos tú tienes entre 1.200 y 1.500. Pero por lo menos 3 veces. Sí. Por lo menos. Por eso esos ríos nacen en territorio dominicano. El Masacre nace en Loma de Cabrera, en territorio dominicano. Y el Artibonito, que te nace justo detrás, porque tú tienes la cordillera central, en la vertiente norte
te sale el Masacre y en la vertiente sur el Artibonito y el río Libón. Por eso son los dos ríos importantes de esa franja. Nacen en territorio dominicano. Santo Domingo todavía como país no tiene esa presión de agua que tiene Haití. Cuando tú te vas a la zona norte de Haití, te encuentras que el río Trou du Nord está seco. Y cuando te vas al río... esas imágenes, ¿qué es eso? Esas imágenes que estamos viendo ahí. ¿Eso es en el río Masacre? Sí, No. haciendo el canal. Ah, es el canal que están haciendo los haitianos para desviar el río. Sí, esa es la zona de excavación. Pero esa es más grande que lo que se ha visto hasta ahora. Abajo se ve la parte ya donde se nota el agua. El grave problema, Michelle, es que si tú captas el agua ahí... Eso es mucha agua para ese río. Si fuera para el río Yuna no sería importante, o para el Yaca del Norte, o para el Yaca del Sur, o para el río Osama. Pero considerando el río Masacre, recuerda aquel famoso libro del Masacre se pasa a pie. Y todavía se sigue pasando a pie. Por el reducido caudal que tiene el río Masacre. Ahí el Masacre. Entonces, no, pero ahí se ve con más agua de la que realmente tiene el río Masacre. Ahí tiene que estar ya cerca de la desembocadura en Manzanillo, donde tú tienes un remanso del río por su llegada al mar. Pero en la zona donde se está abriendo el canal, que es la zona comprendida entre Dajabón y Juana Méndez, justo aprovechando un área donde el río hace un meandro y entra a territorio haitiano. Es decir, se va un poco más adentro, más al oeste de la franja fronteriza, que es lo que está aprovechando Haití. Entonces eso implica que si tú captas el agua ahí, tú vas a dejar a los productores de Dajabón, cerca de 1000 productores que tú tienes ahí sin agua, pero tú vas a dejar a Manzanillo sin agua, porque Manzanillo te queda ya al final, en la desembocadura. Y toda el agua... Y esa es la única fuente de agua, por ejemplo, de Dajabón y Manzanillo. Sí. Es el río Masacre. El río Masacre. Es el río Masacre. No tienes otro río ahí. Con una baja pluviometría. Porque tú dices, tengo alta pluviometría. Y dividido. Claro. Si tú tuvieras una alta pluviometría... Y una pregunta, espérate, porque hay que ser justo también. ¿Existe algún reglamento internacional? Usted mencionó aquí, por ejemplo, que si no, dos datos que yo estoy obligado a dar. Uno es, ¿dónde nacen esos ríos? El Masacre y el Artibonito, en territorio dominicano. La posesión de ese río, ¿es de donde nace o por donde circula? Y la otro tema es que usted dice, si ellos cogen el agua, si el río es de los dos, y ellos cogen el agua, nos va a dejar a Dajabón y a Manzanillo. Ah, pero nosotros la estamos cogiendo y el río de los dos. Entonces ellos tendrían un derecho de tomarlo en igualdad de condiciones de nosotros y el río de los dos. Eso es lo que establece el acuerdo. Perdón. El tratado. Digo, no sé si estamos claros. Y voy a aprovechar ahí mismo para una pregunta. Ese es tu río, míralo ahí, míralo ahí. Ese es el río. Ese es el río. Que Eso es surge- un cachuelo. Que surge de lo que hasta ahora tú... Ahí tú no tienes más de 2 metros cúbicos por segundo. No. De lo que tú nos has Ahí dicho. no hay más de 2 metros cúbicos por segundo. Hay una pregunta que yo quiero hacer para que no dejar acumular muchas cosas, porque es que son cátedras lo que nosotros recibimos aquí. Tú explicas, hablaste primero de la diferencia de la pluviometría. Así es. Al haber una diferencia de la pluviometría, porque se le tiene el calificativo a Haití de que ellos son depredadores, de que ellos han quitado toda la capa vegetal, pero la diferencia de pluviometría entre nosotros y ellos no incide también en ese aspecto desolado, porque para ser justo, ya que Cierto. estamos en cosas, o sea, no se trata de que ellos no tienen buena foresta solamente porque han convertido en carbón los recursos vegetales, sino porque o es al revés, o es porque ellos han convertido en carbón los recursos vegetales que tienen tan baja pluviometría. Hay una pregunta. Hay una combinación de las dos Y cosas. la otra que decía Michelle, en los derechos, ¿dónde se dirime y qué fuerza tiene para ese tipo de decisión? ¿En qué organismo internacional
se dirime. Y también para que la gente sepa, porque yo conozco muy poco de ese. Yo no he ido a Haití, ni pienso ir por ahora. Pero el río es frontera o el río, la frontera que se marca, entra y sale del río. Porque oí a alguien que decía de que hay bornes que quedaron en el medio del río. O sea, el río es parte de la frontera, pero no es frontera. Y en el caso de que nos ocupa, de lo que va a afectar, de acuerdo con lo que tú has dicho, Dajabón y Manzanillo, por ejemplo, ese tipo de cosas, ahí el río, si no es así, está de este lado o de aquel lado. Mira, donde están haciendo el canal, el río está de aquel lado de la frontera. Pero antes de llegar ahí, el río es frontera. Y está de este después lado. de pasar esa zona, vuelve a ser frontera. Por eso decía en la introducción que esos tres ríos fronterizos fueron utilizados en los tratados originales como línea fronteriza, porque es una referencia geográfica y política. Es fácil ver si la finca tuya y la de Michelle la divide el río, tú te pones de acuerdo con Michelle, dice, mira, del río para allá es tu finca y del río para acá es mi finca, porque es un punto referencial geográfico, lo que se llama en topografía indubitado y fijo, aunque a veces cambia un poco por crecidas, pero tradicionalmente, desde que tú eres niño, el río está donde tú lo veías cuando tú eras niño. Mira lo que nos dicen aquí, y que la verdad que hay mucha gente que viola el Tratado de Paz, Sí, Amistad y Arbitraje de 1929. Entre República Dominicana y República de Haití, el 20 de febrero de 1929. 29. La construcción que se realiza en Haití, en la parte baja del margen de la izquierda del río Masacre, ¿verdad? Ahí tenemos esa parte. Claro. Viola el Tratado de Paz y Arbitraje. Lo viola. Entre República Dominicana del 20 de febrero del 29, que reguló el río Masacre. Así es. Todo lo que estamos especulando está por escrito en los medios digitales, está especulando y hablando mucho. República Dominicana hay un tratado de arbitraje de 1929 que regula cómo se debe utilizar el río Masacre. Ok, ¿qué establece el tratado en el artículo 10? Que es el tema de referencia y que es la respuesta a tu pregunta original, Michelle. El tratado plantea que el aprovechamiento de esa agua transfronteriza, como está consignada, debe ser de mutuo acuerdo entre las partes. Mutuo acuerdo implica que si República Dominicana o Haití va a usufructuar esas aguas para riego, para acueductos, para una represa o para cualquier otro uso, debe consensuarlo con la otra parte, porque ahí ese tratado firmado, acordado, entendido y por tanto aplicado. Si se está aplicando el tratado, entonces lo correcto es que Haití, para conectar un canal que tiene una sección transversal que te puede consumir 2 metros cúbicos por segundo, que es el caudal que tiene el río, entonces tú vas a derivar toda el agua y eso no es lo que dice el tratado. El tratado es claro en cuanto a que las partes se pondrán de acuerdo para el usufructo equilibrado, equitativo de ese volumen de agua. Entonces ahí viene la pregunta que hace Ramón. Ramón Santos te dice, pero es que en Haití no llueve porque deforestaron o no llueve porque es zona de baja pluviometría. Se combinan las dos cosas, Ramón. Se combina primero el hecho de que los vientos alisios, cuando vienen a llegar a la porción occidental de la isla, ya están resecos, ya están carentes de vapor de agua. Donde los vientos entran es por la zona de Samaná, Los Haitises, Yamasá, Peralvillo, llega ahí por ahí a Villa Altagracia, La Cumbre, Piedra Blanca, Bonao, La Vega. Por eso en esa franja, cuando el viento supercargado de vapor de agua se estrella contra el sistema montañoso, te llega a descargar hasta 3.500 milímetros de agua por cada metro cuadrado. En Haití tú no tienes esa ventaja, porque cuando el viento viene a llegar a la porción occidental de la isla, ya está prácticamente reseco. Por eso,
Villa Vázquez es una zona seca, semidesértica. Villalobos, Castañuela, Montecristi. Entonces, ¿ah? Dajabón. Aunque Dajabón ya, cuando tú vas a la parte sur de Dajabón, se va acercando a la estribación norte de la cordillera central, donde hay una densa foresta, y ahí entra la segunda parte de tu pregunta. Si la zona occidental de la isla estuviese tan densamente forestada como nuestra cordillera central, el régimen pluviométrico sería mayor, porque el bosque tiene la particularidad de que toma agua del suelo, la emite a través de un esquema de evapotranspiración, y eso contribuye entonces a mayor humedad del aire, que contribuye a su vez a mayor pluviometría, mayor cantidad de lluvia. Entonces tú tienes más bosque, tienes más lluvia. Alguna gente te va a decir, no, mire, es al revés, tú tienes más bosque porque tienes más lluvia. Se dan las dos variables. Entonces, dado el hecho de que Haití ha desmontado la flora y eso está todo desértico, el régimen pluviométrico se reduce todavía más del efecto directo que te producen los vientos alisios que llegan ahí carentes de vapor de agua. Por eso, lo que Haití tiene que hacer es manejar mucho mejor las cuencas hidrográficas que tiene, y así como Restauración ha sido históricamente, Ramón, una zona de reforestación, y tú has visto que desde los gobiernos de Balaguer, aquí hemos tenido 3 programas de reforestación, que los continuó luego el Partido Revolucionario Dominicano, y los continuó luego el PLD, que son la zona de Loma Novillero, en Villa Altagracia, la zona de Marabao, en Jarabacoa, y la zona de Restauración. Siempre hemos tenido programas de reforestación. En Restauración es para cuidar ambas cuencas, la cuenca que drena hacia el norte, que es la del Masacre, y la cuenca que drena hacia el sur, que es la del Artibonito. Entonces, dado eso, y dado ese tratado que acaba de leer Michelle, ese tratado de paz, de amistad y de confraternidad, firmado en 1929, que establece en su artículo 10 que las partes tienen que sentarse para discutir cómo van a utilizar las aguas. Si tú vas a derivar 1 metro cúbico para Haití, para un canal, derivas 1 metro cúbico por segundo para el lado dominicano. ¿Ah? Derecho compartido contigo, consensuado contigo. Tú y yo compramos un carro entre los dos, tú y yo somos hermanos, y nos pusimos de acuerdo, tú pones la mitad del dinero, yo pongo la otra mitad, y cada vez que tú vas a usar el auto... que yo pongo la gasolina. Tú dices, bueno, yo necesito el carro el domingo, tú dices, ok, pero de acuerdo conmigo, y el día que yo lo necesito, mira Michelle, hoy voy a usar yo el auto. Lo correcto era que Haití se sentara o con la Cancillería, Michelle, o con la Gobernación de Dajabón, o con el INDRI, o con las 3 partes al mismo tiempo. Le planteara el proyecto. Mira, yo quiero abrir un canal aquí. ¿Cuál es el caudal que tú vas a requerir? Mira, yo voy a requerir 1 metro cúbico por segundo. Ok, ¿cuáles días y en qué horario? Porque no está calculado, lo que ellos están haciendo se llevaría todo el agua. Se lleva todo el agua. Claro. Ahí es donde viene la aprehensión de los productores de Dajabón. Al ver el tamaño del canal, dice, pero no, cuando lo conecte se va todo el agua. Yo he viajado a Medio Oriente, yo te digo a ti que hay lugares que hay poca agua, y eso es controlado. Tú inclusive, tantas horas, tú dices, tú tienes... tubería de 5 pulgadas para acá y 5 para este lado. Entonces dicen, a ti te toca lunes, miércoles y viernes, te abren 5 horas, y tú ves que esos días los agricultores de la zona dicen, es el día que nos toque el agua. Claro. Le abren el agua, pero es porque es de 2 países. Claro. No porque es el agua que reparten como aquí cuando hay administración de agua. Ese es el sistema de... Esa es la administración consensuada, compartida, que manda el acuerdo de 1929. No, Siri, nos escriben aquí y nos preguntan que cuál es que no tiene que ver con lo del masacre, pero que en este momento, ¿cuál es la zona del país con mayor cantidad de pluviometría hay, que donde más llueve a nivel de República Dominicana? La zona donde más llueve en República Dominicana es la zona de Bonao, Piedra Blanca, Villa Altagracia. Ahí te caen 3. Donde está el novillero. Sí. Y para ahí te acá, caen 3.000. Para este lado de Monteplata y esa... Pero te caen menos. En Muerto de Plata te caen entre 1.800 y 2.000 milímetros. ¿Podemos decir que de la Cumbre a La Vega? Sí.
Por eso el bosque húmedo más denso que tú tienes en la isla está concentrado ahí. Y los parques nacionales más densos, que son el Armando Bermúdez y el José del Carmen Ramírez, están en la cordillera central por la alta pluviometría que tú tienes ahí. Porque es donde se estrellan los vientos alisios cargados de vapor de agua. Entonces te cae toda la lluvia. ¿Qué día de tu vida has pasado tú por Villa Altagracia que no está lloviendo? Muy Es raro, difícil. muy raro. Siempre está lloviendo en Villa Altagracia. Si no te mojas en Villa Altagracia, va para el Cibao, te mojas en Bonao. ¿Me entiendes? Pero te Siempre. Puede dejar de llover, Michelle, en cualquier parte del país, pero no te deja de llover en esa franja. Ahora, así como te llueve torrencialmente ahí, entonces tú tienes escasez de lluvia en Manzanillo, en Montecristi, en Villa Vázquez, en Castañuela, te vas al sur, a Neiva, a Duvergé, a Jimaní, a Pedernales, baja pluviometría. Por eso hemos dicho en ocasiones anteriores aquí, discutiendo el tema del agua, que en la ley de agua tú tienes que tener mucho cuidado con los distritos de agua que plantea la ley. Porque tan pronto Michelle sea de Bonao y Ramón sea de Montecristi, cuando se hable de mandarle agua a Ramón, Michelle dice, no, hay que hablar conmigo porque esa agua es mía, eso es de mi distrito. Entonces la ley tiene que... el agua es de donde nace y de donde llueve. Y entonces ahí es donde viene el problema. De donde llega. ¿Por qué Balaguer no pudo construir la presa de Manabao, Bejucal, Tavera? Porque la gente de Jarabacoa dijo, no, pero el río Yaque del Norte nace en nuestra área y usted no me lo va a trasvasar para el río Bao, para tener allá una turbinación en las placetas. Entonces, y Balaguer tuvo que irse para el río Nizao a hacer a la presa de Higüey y a la presa de Aguacate. Osiris, entonces, viendo esto, el río Masacre, ¿dónde nace? Nace en Loma de Cabrera, en territorio dominicano. Pero por ese acuerdo que cita a Michelle, ese acuerdo de paz, amistad y confraternidad, firmado en 1929, se colocó como un río fronterizo. Y entonces, si es un río fronterizo, si la utilización de Haití de manera discriminada o regulada, como sea, ellos no lo utilizan en nada en el presente. Claro, porque tú tienes una comunidad ahí que es Juana Méndez. Depende de esa agua. Juana Méndez entra dentro de las regulaciones. Sí, porque justo ahí en la divisoria entre Dajabón y Juana Méndez, el río se va al oeste de la línea fronteriza. En ese tramo, la línea fronteriza es rectilínea, y como el río hace dos meandros, se va hacia el lado occidental y entonces está en Juana Méndez, en territorio haitiano. Y han aprovechado esa morfología y esa topografía para captar el agua. ¿Ah? Y lo aprovechan. Sí. Entonces ahí es donde, pero el río ya implica una regulación desde su cabecera hasta la desembocadura y tú tienes que cumplir con el tratado o disolver el tratado. Esa utilización que le está dando Haití en esa parte que tú acabas de expresar, está regida dentro del sistema que se estableció y dentro de los tratados. O sea, esa utilización fue así informal como esta, de vamos a comenzar a hacerlo aquí, nada más nos falta juntar ese pedacito para que arranque, o esa utilización que hace años, supongo, le está dando Haití al río, está dentro de los acuerdos, o sea, fue discutida y ese tipo de cosas, ¿o no? Mira, ese es un buen tema, porque por la práctica y la costumbre, si tú vas con una lata de agua al río, nadie te pone objeción por tú abastecerte de una lata de agua del río. Y luego voy yo con una lata de agua al río y nadie me lo objeta. Pero desde el momento en que tú estableces un sistema fijo de bombeo o un canal de captación, ya viene la objeción. Y con razón. Nos pasa aquí en territorio dominicano, en algunas tierras. Hemos tenido conflictos por 30, 40 años. Y por eso yo que he trabajado el tema por décadas, a veces les recomiendo a algunos productores agrícolas y ganaderos, miren, en lugar de usted hacer un canal, haga un campo de pozos. Porque el campo de pozos nunca entra en conflicto con el uso del agua superficial. Tú haces un pozo en el patio de tu casa y Michelle hace uno y nadie se molesta porque tú hagas un pozo y Michelle haga otro. Ahora, si Michelle hace un canal y yo hago otro canal y Ramón otro canal, viene el conflicto. Aunque reduzca la fuente. Claro. Porque hay casos, por ejemplo, y te voy a poner un caso específico, el campo de pozos de lechería en Santo Domingo Oeste. Tú ves que tú estás sacando agua subterránea, aparentemente, pero no estás sacando agua subterránea.
Porque los pozos están hechos en la grava y arena del lateral del río y en consecuencia lo que tú tienes es una captación subsuperficial pero conectada directamente al río. En consecuencia, tú estás reduciendo el caudal del río porque la toma es directa. No se ve, pero es directa. Si tú te vas a cualquier parte del río Yaque del Norte, te vas a encontrar desde Jarabacoa hasta llegar a la zona de Castañuelas por allá, que hay gente que tiene pozos de agua, pero los tiene a la orilla del río, a 3 metros, a 4 metros, a 5 metros. Y cuando tú chequeas la estratigrafía subsuperficial, tú ves que está en la grava y arena del lecho del río. Por tanto, lo que tú tienes es una toma directa del río, pero desde abajo, no desde arriba. No pero como es pozo, no entra en conflicto. Pero en el caso de Haití, Sí, pero eso, cuando tú prendes un pozo de eso, tú ves que el río baja. Claro. Eso es, Claro. tú Claro. lo estás cogiendo por abajo. Claro. Es abrirle un Sí, hoyito al eso- pozo por abajo. Eso es lo que él está Porque es diciendo. como que yo conecte debajo de tu cisterna una tubería para mi casa. Estoy sacando agua a tu cisterna. Si tú le haces un aforo al río, aguas arriba del campo de pozos y otro aforo, aguas abajo del campo de pozos, tú vas a ver la diferencia en caudales. ¿Y cuál va a ser la diferencia? El caudal neto que tú estás extrayendo a través del campo de pozos. ¿Y cuál es el caso de la utilización, entonces, la que hablábamos ahorita, de que en Haití se está más en otros lugares? ¿Es latas, es bombas o me refiero a Hay pozos? captaciones locales pequeñas que por ser siembran algo. reducidos volúmenes no entraban en conflicto. Por eso yo he planteado algo que ya lo planteé a productores y a consultores dominicanos que en los años 98 y 99 se me acercaron para un problema de abastecimiento de agua para un sistema de riego al noroeste de Juana Méndez, que es la zona de Limonade, que está entre el río Trou du Nord y el Gran Rivière du Nord. Como los dos ríos estaban secos, pero había una alta demanda de agua para un proyecto agrícola, lo que hicimos fue explorar el subsuelo. Utilizamos resistividad eléctrica, identificamos los materiales presentes en el subsuelo, ubicamos paleocauces, llevamos una perforadora desde acá, perforamos pozos y sacamos 1.200 galones por minuto. Ahí no había una toma directa de un río porque no había río cercano. Eso era agua neta del subsuelo. Haití en el momento actual puede hacer eso mismo. Y fue lo que planteamos y que la prensa publicó en la presente semana. Yo, pero bueno, pero si Osiris está planteando eso y ya se ha hecho en el pasado y él participó en eso en el pasado, Haití bien puede hacer eso y sale del conflicto. Entonces Haití tiene, aunque llueve poco, el agua subterránea de ellos la tienen. Sí. Mira, el agua subterránea no necesariamente está vinculada con la pluviometría del presente porque puede estar vinculada con la pluviometría del pasado. Y te pongo un ejemplo. El acuífero más grande que tiene África está bajo el desierto de Sahara. Porque en el pasado, el desierto de Sahara era un denso bosque que fue desapareciendo en la medida que fue avanzando la desertificación. Aquí, cuando por ejemplo hicimos estudios de agua subterránea en el Valle de Neiva, en la Sierra de Neiva y en el Sierra de Bauruco, encontramos muchas aguas haciendo dataciones radiométricas mediante isótopos radioactivos, deuterio, tritio, que aguas de esas tenían 5.000 años de haber caído. Pues tú puedes medir el tiempo de residencia del agua en el subsuelo. Entonces, con eso tú dices, bueno, esta agua no cayó hace un mes ni hace 5 meses. Esta agua cayó hace 5.000 años. Hay lugares donde tú tienes un flujo directo. Tú dices, bueno, esta agua cayó hace 3 meses, hace 4 meses. Haití tiene flujos importantes hacia su vertiente norte de agua subterránea que tú puedes captarla a través de campos de pozo, solo que tú sabes que el pozo implica buscar una perforadora. Primero, buscar un equipo de geofísica, eso es una exploración. Ubicar los paleocauces ocultos bajo el subsuelo. Después traer una perforadora. Luego perforar. Como es material granular, generalmente grava y arena, tienes que encamisar con acero. Eso tiene un costo y es lento. Luego entonces instalar una bomba. Esa bomba necesita energía. O energía eléctrica o energía de un combustible, gasoil. Entonces, es mucho más fácil para ellos abrir el canal, conectarlo al río y ya resolvieron. Cuando lo correcto sería lo que dice Michelle, que vio en Medio Oriente. Unas tomas compartidas, tú lo vas a usar lunes, miércoles y viernes de
10 de la mañana a 3 de la tarde. Y yo lo voy a usar martes, jueves y sábado en el mismo horario. Y tenemos un balance compartido en el uso del agua escasa. Hay tradición de respeto hacia ese tipo de cosas. ¿Qué tú piensas si esa fuera la solución? Porque lo que he percibido hasta este momento es que eso, para bien de ellos y de nosotros, tal vez no inmediato de ellos, debía dejarse como estaba. O sea, es la opinión que más ocurrida. Entre los que somos desconocedores del tema, ¿tú tienes la idea o la certeza o piensas que eso se va a resolver de la manera de que ellos suspendan eso? ¿O tú crees que habrá necesariamente que hacer lo que tú dices de el agua compartida, que la compuerta? Hay el respeto, hay la institucionalidad en Haití como para que se pueda mantener un acuerdo de esa naturaleza. Ese es el problema, Ramón. Lo ideal sería mantener el respeto a ese acuerdo de 1929 en su artículo 10. La práctica es otra. Si tú chequeas cada una de las entrevistas que se han hecho durante esta semana a figuras importantes de Haití y a ciudadanos de Haití que están en la zona de Juana Méndez, todos hablan con mucha autoridad, con mucha firmeza. Es agua de nosotros y la vamos a usar, le guste o no le guste a la República Dominicana. Con un pronunciamiento de ese tipo ya hay una mala señal. Ese indicativo es muy negativo porque le dice a la República Dominicana, tú tienes que ir preparándote para un conflicto diplomático y político. Y eso puede obligar a la República Dominicana a intervenir el río en la captación inicial, en la cabecera. ¿Está de este lado? Claro, claro. Porque entonces si el río va de aquí hacia donde tú estás y tú lo quieres captar allá, pero pasa primero por mi propiedad y yo lo capto aquí, ya no te va a llegar el agua allá, porque el agua siempre corre desde el nivel topográfico alto hacia el nivel topográfico bajo. Y el nivel topográfico alto está en Loma de Cabrera. Por tanto, si tú lo captas en Loma de Cabrera, ya no te va a llegar agua a Juana Méndez. Lo ideal no es eso, lo ideal es un acuerdo, es un entendimiento, es buscar la administración equilibrada, justa entre las dos partes, como lo vio Michel en Medio Oriente, como se hace entre Israel y Palestina, como se hace con Siria y con Jordania, con el río Jordán, como se hace en Vietnam con el río Mekong, con Tailandia, con Laos. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo en el uso del agua. Ahora, si no se hace así, el problema se complica, Ramón, porque del lado sur está el río Artibonito y República Dominicana tiene 4 proyectos de presa para el río Artibonito, que son el Corte 1, el Corte 2, Joca y Pedro Santana, que no se han desarrollado esos proyectos precisamente porque la única presa que tiene Haití está sobre el río Artibonito del lado haitiano, que es la presa de Peligre. Y Haití argumenta en los foros internacionales que si República Dominicana interviene el río Artibonito, que está al sur del Masacre, ellos se quedan sin agua en la presa de Peligre. Por tanto, si tú no eres flexible como nación haitiana con el tema de este canal, le estás creando las condiciones a República Dominicana para que mañana incumpla el acuerdo, intervenga, no solamente a causa del Masacre, sino del Artibonito, con 4 proyectos de presa, lo que implicaría que no te llegaría una gota de agua a la presa de Peligre. Si Haití no tiene una gota de agua en la presa de Peligre, tú puedes tener la seguridad de que habrá una revuelta social, porque ya ellos están acostumbrados por décadas que el agua del río Artibonito, nosotros los dominicanos se la damos en su totalidad a ellos, porque la República Dominicana no la capta, no la aprovecha. Entonces, eso se complica y se te puede extender al río Pedernales, que tendrías la misma situación. Por tanto, lo que conviene es un acuerdo razonable. Inclusive República Dominicana puede... Debe de ser que incluya los 3 ríos. Claro. O sea, ya para dejar ese problema resuelto. Claro, dejar eso resuelto. No, o sea, por eso tú puedes tener una junta de administración de los 3 ríos fronterizos, el Masacre, el Artibonito y el Pedernales, de forma tal de que no haya conflictos ni hoy ni mañana, porque no le conviene a Haití ni le conviene a la República Dominicana. Pero en caso de conflicto, Michel, el mayor perjudicado es Haití, porque República Dominicana
tiene muchos ríos que los puede utilizar y canalizar hacia la región fronteriza, pero Haití no. Entonces, como Haití no tiene ríos que pueda canalizar hacia Juana Méndez y hacia sus zonas de cultivo en la vertiente norte y noroeste, lo mejor que puede hacer es mantener un acuerdo razonable, diplomático, amistoso con el pueblo dominicano, porque la mayor parte del agua de la isla está del lado de la República Dominicana. Y si República Dominicana decide con legítimo derecho intervenir en el río Artibonito, con la presa del Corte 1, con la presa del Corte 2, con la presa de Joca y con la presa de Pedro Santana, entonces ya no te va a llegar una gota de agua al río Artibonito en su cuenca baja y consecuentemente a la presa de Peligre. Eso implica una fricción permanente. Y yo lo he visto en muchos foros internacionales donde he ido a representar a la República Dominicana con el tema de la gestión del agua, cuando veo a palestinos e israelitas en el foro, hablando de académicos de alto nivel, acusarse mutuamente de que tú estás tomando mi agua y esa agua es mía. Ese conflicto se te puede presentar ampliado en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití si no resolvemos a tiempo por la vía diplomática, considerando las variables hidráulicas de la zona, ese problema del masacre, que luego tú lo vas a ver, anótalo, se te va a transferir al Artibonito y después se te va a transferir al Pedernales. Bueno. Yo creo que bien edificados estamos. Nos faltaba esa parte porque quería ver la actitud y no queremos tampoco que la gente piense que tú estás a favor de que le den esa agua a Haití. Ahora, desde el punto de vista de... Porque aquí hay mucha gente pro Haití y entonces lo ven de una manera tan simple que no profundizan a los niveles que tú lo has hecho magistralmente. Gracias. No tienen razón. No, ahora, pero ellos tienen derecho. Tú oyes cualquier cantidad de cosas. Esa es la parte formal del asunto. Mira, aquí escribe uno de allá. Ajá. Si yo estoy en el Artibonito, Haití lo usa totalmente y nace aquí. Eso está hablando un dominicano agricultor. Que no es un poco. Ellos lo usan totalmente y nace. Ese conflicto tendrá un efecto multiplicativo por la diferencia de cultura y seguirá en el Artibonito y en Pedernales. Creo que será necesario para resolver eso. Va a haber que a la ONU. Es un agricultor de allá. Sí, porque es que allá es que porque los acuerdos es en la ONU de los ríos transfronterizos se dirimen en la ONU. Porque hay un acuerdo de la ONU. Bueno. La Organización de las Naciones Unidas establece un marco referencial para la administración de los ríos transfronterizos. Lo dije esta semana, lo publiqué en mis cuentas de redes, en las cuentas de Twitter, y algunos medios de comunicación le dieron difusión, y agradezco a esos medios como el Listín Diario que se hicieron eco de ese planteamiento, porque es una realidad que la venimos viendo desde los años 60 y 70. Cada día se va ampliando, porque cada día tú tienes menos agua disponible, pero tienes, Michelle, una población mayor. Cuando tú tienes una sociedad donde la población crece, pero el suministro de agua no crece, sino que decrece. Dime qué río, Michelle o Ramón, tú conoces que hoy día tenga más agua que cuando ustedes eran niños. No lo hay. Pero dime qué pueblo está más chiquito cuando ustedes eran niños. No, los pueblos están más grandes. Por tanto, hay más presión sobre el agua. Y no es que hay muchos ríos que antes uno lo veía libres, vamos a decir, y que ahora al tener algún tipo de intervención de presa o de hidroeléctrica, presa y todo eso, entonces por eso es que uno lo ve seco, pero que es una impresión. Ese es el caso del Nizao. Sí. Tú ves el Nizao seco en el puente de Lucas Díaz porque tiene 4 presas arriba: Higüey, Aguacate, Valdesia y La Paría. Y le sacas 6 metros cúbicos por segundo para el acueducto de Santo Domingo, 1 metro cúbico por segundo para San Cristóbal, 1 metro cúbico por segundo para Baní, pero le sacas 8 metros cúbicos por segundo para el canal Marcos A. Cabral y 6 metros cúbicos por segundo para el canal Nizao Najayo. Por tanto, en ese caso el río no se ha secado, tú has desviado el agua para otros usos, pero no es el caso del río Jatubey, que Ramón lo conoce, en la zona de Bonao. Ese no tiene presa y está seco. Pero cuando Ramón era un niño, era un río caudaloso. Y ahí llueve. Sí. Ahí llueve. No tanto, todavía un joven. No hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. 20, 30 años. Entonces, hay muchos ríos que no están represados, Michelle, y que están secos.
Entonces, hay algunos que sí, tú lo ves secos en su cuenca baja porque están represados en su cuenca media y alta. Bueno, finalmente, cuando tú hablabas ahorita de las zonas donde hay mucha agua subterránea, me acordé de Asua cuando los proyectos de Ansonia, que se sembró Asua de plata, ¿no recuerdas? Sí, sí. Que esos pozos, yo no había visto pozos más de ese diámetro tan grande. En Asua, una cosa que no llovía. Pues yo fui a un restaurante en Asua y cayó una llovizna y nos mojamos todos. Sí. Y digo, ¿y por qué no estamos mojando? Dice, pues aquí no se cobija aquí no se le pone techo para agua, es para sol. Eso era cada qué sé yo cuánto. Bueno, Osiris sabe. Claro, la pluviometría era nula. Yo hice los estudios para los pozos de ABC. ABC era la melonera. Sí. Y exploramos con resistividad eléctrica buscando los lugares mejores. Y fueron 2 pozos de 1000 galones por minuto cada uno. ¿Tú sabes lo que es? Ahora, usted sí lo pone difícil porque, mire, yo mandé a hacer un pozo una vez en Jarabacoa y vino un tipo con una varita. No, eso hay que preguntarlo. Eso funciona, la varita funciona. Mira, hay una Pero había agua. hay una institución estatal que yo me voy a reservar el nombre, que contrató una vez una asistencia técnica de la varita del Saorí. Y donde él le dijo que había agua, no había agua. Y donde le dijo que no había agua, hicieron el pozo y había agua. Mira. ¿Qué es lo que hay en eso, Mira, lo que pasa es que hay una conexión electromagnética. Cuando tú tienes agua cerca de la superficie, sea por una cisterna, sea por una pileta, sea por un charco, o sea por agua de capilaridad, la varita sufre un efecto de torsión. El explorador se pone una varita fina acá, le da la vuelta, se la conecta de un lado y del otro, para conectar los 2 polos del cuerpo humano, y donde hay agua se genera un arco electromagnético por la cantidad de vapor de agua presente, y la varita sufre torsión, y cuando él ve que la varita tuerce, dice, aquí hay agua. Entonces, pero esa agua cerca de la superficie. Entonces eso no es 100%. No, imposible. Pero no, de que funciona. Funciona si el agua está cerca de la superficie. ¿Y es de un árbol específico? Sí. Yo he visto unos que utilizan una varita que parece de bambú finito. Sí, porque tiene que tener un grado de elasticidad para la conducción electromagnética. Claro. O sea, tú necesitas un material que sea sensible al campo electromagnético. No, y que también tenga que tuerza, sufre torsión total. Hay un árbol. Hace un 8. Con un aguacate. Hay un árbol que es el oficial de eso. Un árbol, hay una varita que no es de bambú. Yo recuerdo, porque allá en Moca y esos sitios. No, yo digo, parece bambú, pero realmente no es bambú. Parece bambú. Sí, es una varita finita, yo lo he visto. Es como si fuera, algo así. Como si fuera el mimbrillo, algo así parecido. Exacto. Es una varita fina, larga, pero lo que tú necesitas al final es que haya conducción electromagnética. Si el agua está profunda, no hay manera de que se genere el arco electromagnético. Bien, yo lo he visto algunos de ellos operándolo. Gracias. Y realmente tú ves que donde está cerca del agua, la varita sufre un efecto de torsión y entonces ya eso le indica que hay agua cerca. Pero no es un método para tú aplicarlo en exploración de agua subterránea, para uso agrícola, digamos tú hacer campos de pozo de 1000, 1500 galones por minuto, ni mucho menos para consumo en acueductos. Bien, vamos a darle las gracias al ingeniero Osiris de León, porque siempre viene a enseñarnos, a darnos cátedra de picheo. Gracias, ingeniero. Gracias, Michelle, gracias, Ramón, gracias, Julito, gracias a todo el pueblo dominicano. Bien, vamos a decir también, antes de irnos a la pausa, que en el día de ayer el presidente Luis Abinader dejó reiniciados los trabajos de construcción del Centro Universitario Regional de Atomayor de Corama, UAS, junto al Instituto Nacional de la Vivienda y sus incumbentes. Esta actividad, en esta construcción de más de 12.250 metros, se espera recibir esta institución más de 3.600 alumnos de grado y alrededor de 400 alumnos de posgrado para este centro universitario regional. 4.000 personas podrán estar haciéndose profesionales en Atomayor con la construcción que realiza el Instituto Nacional de la Vivienda de que ahora será Ministerio de Vivienda y Construcciones, ¿verdad? Se tendrá la posibilidad de estudiar en esa zona.
Atomayor va a contar con esta disponibilidad para estudiar y para irse a hacerse profesionales. Instituto Nacional de la Vivienda, futuro Ministerio de Vivienda y Construcción, así como el presidente de la República resolviendo una serie de problemas. Ahí se inició una obra, se reinició una obra, ahora hay que buscar que se le dé seguimiento y que se termine a tiempo. Vamos a una pausa y venimos con los comentarios del ingeniero Ramón Santos.